Buenos días. Bueno, muy buenos días. En este momento solamente hay dos personas conectadas, pero pues voy a arrancar con este pequeño webinar sobre lo que tiene que ver con visualización incluyente de datos. Les agradezco pues la asistencia. Se han conectado en los momentos previos algunas otras personas y esperaría que durante la transmisión se estén conectando algunas más y pues le queda la grabación para compartirse aquí en YouTube. Pues quería hablar mucho de este tema de visualización incluyente porque es un tema que he venido mirando desde pues algunos momentos anteriores, y es que muchas veces la gente pues presenta gráficos, presenta resultados, presenta muchas cosas, y sin embargo a veces uno dice, oiga, no entiendo la gráfica, o de pronto los colores que usó no me ayudan a entenderlo porque le dicen a uno la gráfica azul y la otra, y uno no ve los colores o las letras son demasiado pequeñas. Así pues que quise compartir con ustedes pues esta parte del conocimiento. De esa manera, pues entonces, hablando de visualización incluyente, lo que queremos hablar es de que tengamos datos para todos, y pues es la idea de lo que vamos a mirar hoy, y es que realmente todo el mundo pueda pues trabajar con sus datos. También los invito, tenemos abierto pues el chat en vivo aquí en YouTube, así que lo único que tienen que hacer es que tienen alguna pregunta, la pueden compartir o algún comentario, y poco a poco pues iré tratando de resolver los elementos que ustedes tengan así como a bien saber. ¿Con qué arrancamos? Bueno, yo soy John León, ese es mi nombre, John Alejandro León. Yo soy matemático puro, graduado hace ya bastantes años de la carrera de matemáticas puras con un énfasis en estadística. Hace poco me gradué también como de administrador de empresas, y en este momento estoy a punto de graduarme como especialista en Big Data. Ya realmente terminé todos los cursos y todos los elementos. Lo único que falta pues es la ceremonia de grado que sucede ahorita en el mes de mayo, pero como tal, especialista en Big Data, manejo de grandes volúmenes de información. Llevo más de 20 años trabajando de todas formas en Big Data, en temas como han sido gestión de indicadores en diferentes sectores. He trabajado en el sector público, en el sector social, en el sector turismo, que es uno de los que más me gustan, también con el sector financiero, y pues ya llevo bastantes años trabajando con el sector salud, siempre mirando los temas de Big Data. ¿Qué me encanta? Me encanta viajar, me encanta conocer, soy muy amante, a pesar de que he salido del país, me encanta mucho Colombia, recorrer sus paisajes, recorrer todos esos mundos, cascadas, ríos, lagos. Entonces, pues trato de siempre estar viajando, conociendo nuevas cosas y abriéndome a nuevos horizontes, y pues lo hago en compañía de mis tres hermosos cachorros. Comparto con ustedes mi sueño en la vida, y mi sueño en la vida sería trabajar viajando, tener un trabajo de nómada digital como muchos lo soñamos, en compañía de mis tres adorables bebés que en algún momento han tenido la oportunidad de ver o de pronto observar cuando estamos en los canales. Muy bien, y con todo esto, pues en ese proyecto de vida he montado esta pequeña, no tan pequeña, proyecto de emprendimiento que se llama Numerum. Numerum pues es como todo el elemento que me permite a mí afianzar ese proyecto de hacer todo un camino de, digamos, poder convertirme en ese nómada digital y poder pues conocer el mundo, o por lo menos mi país, mientras viajo con mis chiquitines. Muy bien, y entonces pues ya dando esta pequeña introducción, quisiera dejar como el por qué necesitamos hablar de una visualización incluyente. Creo que es importante tener en cuenta, y lo repito antes de que sigamos, que si tienen alguna duda la pueden dejar a través del chat. ¿Por qué es importante una visualización incluyente? Y pues me parece a mí que cuando hacemos gráficos, cuando que hacemos, manejamos información, cuando cogemos los datos y los convertimos en información, es porque queremos comunicar algo y queremos que ese algo nos llegue a las personas. Si queremos que ese algo nos llegue a las personas, lo más importante es hacer que ese mensaje sea claro, que ese mensaje sea concluyente, que no tenga, digamos, interpretaciones ajenas, y pues que obviamente las personas que lo reciben lo entienden. De esa manera, pues yo creo que cuando uno genera información, pues la información debe ser incluyente para que todos la entiendan, desde los que toman decisiones hasta los usuarios finales. Pensamos que vamos a hacer un gráfico, por ejemplo,
de una tasa de ocupación de tasa de ocupación hotelera en algún sector, Cartagena en enero, y queremos mirar cómo está la ocupación hotelera. La ocupación hotelera no solamente le sirve a, digamos, a las autoridades, al alcalde, a las entidades de turismo para mirar cómo está esos niveles de comercio que genera la ocupación hotelera, sino también le sirve a los hoteles para saber qué tanto están esperando, qué tanto pueden manejar sus, su cantidad de huéspedes que lleguen. Y además de eso, si nosotros lo miramos desde otro aspecto, al mismo viajero, a uno que va a viajar a Cartagena, le interesa saber la ocupación hotelera para saber si va a tener disponibilidad o no. O sea que la información, por ejemplo, un porcentaje de ocupación hotelera en una ciudad tiene que ser muy importante para todos, hasta los usuarios finales, que somos los que vamos a terminar utilizándolo. ¿Por qué también? Porque encontramos que existen barreras en la interpretación de los datos, de el color, la tipografía. Existen algunas barreras. Las barreras pueden ser de carácter biológico, como lo puede ser la capacidad visual que tiene uno. Si uno tiene una capacidad visual reducida, como es mi caso, obviamente que yo necesito ver un gráfico y necesito que el gráfico, si estoy en la parte de atrás de una auditoría y alguien me muestra por allá un informe, pues yo lo que necesito es que ese informe tenga una letra que yo no tenga que hacer así y esté perdidísimo, porque si estoy perdidísimo no alcanzo a leer, no sé qué estoy viendo. Y lo mismo, hay barreras de carácter biológico como lo pueden ser el daltonismo. Si me colocan dos gráficas de dos colores y son muy parecidos los colores o son colores que un daltónico no puede distinguir, obviamente no tendremos una visualización incluyente y estas son barreras de carácter biológico, están asociadas a las personas. Pero también existen barreras de nivel cultural, que significa que si yo voy a presentar, por ejemplo, una presentación, perdónenme la redundancia, presentar una presentación, pero cuando yo estoy mirando las cosas, mi público, hay público que de pronto habla español y hay alguno que no habla español. Y yo tengo todos los datos en español, estoy limitando a aquella persona que no tiene el acceso al idioma para revisar, para entender los gráficos. Por eso tratamos de buscar una visualización incluyente. La idea es que todo el mundo tenga la capacidad de entender lo que nosotros estamos presentando. Y finalmente, porque la inclusión, incluir a todo el mundo en la presentación de los gráficos, mejora la precisión en la interpretación de los datos. Evita aquellos malentendidos, de pronto si no se logra llegar a una claridad o que todo el mundo entienda el mismo mensaje, pues van a haber interpretaciones diferentes. Y eso pues va a hacer que si alguien toma decisiones basadas en los datos que finalmente no debería tener toda la información para tomar decisiones, podría ser que se tomen decisiones equivocadas. Continúo nuevamente, pues hay una invitación a que se suscriban aquí al canal de YouTube, donde pues voy a seguir enviando información. Ustedes saben que estoy enviando información no solamente sobre los temas de Excel, que es en lo que más me reconocen, sino también en todo lo que tiene que ver con gestión de la información. Y por eso estamos trabajando pues tratando de llegar a la mayor cantidad de personas en esos temas. Teniendo claro por qué se hace una visualización incluyente, pues les voy a mostrar o voy a iniciar por mostrar unas malas prácticas, es decir, algunas cosas que normalmente no hacemos tan bien como quisiéramos. He visto en algunas cosas algunos gráficos como estos. Entonces le dicen a uno que estos son los comparativos de las ventas entre la región norte y la región centro. Y cuando le dicen a uno región norte y región centro, lo colocan en dos tonos de azul. Puede ser y es muy bonito cuando se colocan los colores corporativos y algunas empresas pues tienen sus colores corporativos o sus gamas de colores corporativos y muestran este tipo de gráficos que tienen pues relación con todos los con todos los colores y tienen esa caracterización, pero una persona que tiene daltonismo no logra entender la diferencia entre los dos colores. O sea, si yo le digo es que está más alta la gráfica azul que la azul más clarita, él va a decir yo todavía no lo entiendo. Por lo tanto, muchas veces hacer este tipo de gráficas nos puede afectar bastante. Nos puede decir, no es aquí donde yo voy a encontrar las características que realmente necesito. Otro ejemplo puede ser este, cuando uno realiza gráficos y estos gráficos tienen barras, tienen líneas, tienen muchos colores, tienen muchísima información. Quizás uno quiere pues tratar de mostrar todo lo que está pasando y además tienen muchísimos colores y esos gráficos muy sobrecargados se vuelven en elementos que cansan visualmente. Cuando yo hablaba hace un momentico de barreras culturales, hay que pensar que las barreras culturales muchas veces también tienen que ver con la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de gestionar información. En el caso mío, y perdóname que hable de mí en este momento, estoy muy acostumbrado a revisar y analizar datos todos los días, es mi día a día y posiblemente una interpretación de estas me suele un poco hacer más sensible a mí en el caso de que la entiendo que a otras personas que no están tan acostumbradas a trabajar esto, están tomando decisiones sobre sus gestiones del día a día, los datos simplemente los complementan y al ver este gráfico se saturan, se cansan y no logran comprenderlo completamente porque no tienen, digamos, la preparación específica para mirar tantos datos en una sola gráfica.
Otro ejemplo de una mala práctica es esta en la que se puede colocar un gráfico, pero simplemente se colocaron los valores sin colocar las referencias. Yo si veo este gráfico no sé si el gráfico me está haciendo referencia a un, no sé, a un porcentaje de estratos, bajo, alto, medio, o si está haciendo referencia a algún tipo de producto que se está vendiendo, o decimos que si no hay un discurso, si el gráfico no está aquí, si el gráfico no tiene a alguien que le esté contando qué está pasando, él no se va a entender, porque este gráfico no habla por sí solo, simplemente tiene unos colores y unos números, pero les falta obviamente un contexto muy, muy importante y es qué es o qué, a qué se está refiriendo. Entonces, pues teniendo en cuenta estas malas prácticas, vamos a tratar de hacer unos ejemplos o unos elementos que nos ayuden a hacer una visualización mucho más incluyente de los datos. Y en el caso de que hagamos una visualización más incluyente de los datos, pues tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser esos beneficios. El primero, pues que todas las audiencias, no importa qué características tengan, van a entender qué es qué son los datos, qué estamos mostrando aquí, qué estamos haciendo ahí. En segundo lugar, pues va a mejorar lo que habíamos hablado, la comunicación y la toma de decisiones. Y en tercer lugar, pues muchas veces vamos a cumplir esos estándares de accesibilidad y equidad en la información. Es decir, vamos a lograr que la gente realmente tenga acceso a la información que queremos nosotros mostrar, que es lo valioso, que podamos hacer que esa información tenga ese alcance que nosotros estamos viendo. Entonces, pues busquemos que sea una visualización de carácter incluyente para que nos facilite eso y para buscar que sea una visualización incluyente, quizás hay tres puntos en los que he propuesto yo separar el tema hoy. El primero, el manejo del color. El segundo, la tipografía y la iconografía. Y el tercero, los temas del enfoque sobre la información que nosotros tenemos que ver. Quizás si nos concentramos en estos tres puntos, podríamos hablar mucho de cómo hacemos unas visualizaciones de carácter incluyente. La primera de ellas, pues como habíamos dicho, el manejo del color, en el cual siempre, y estas son las recomendaciones porque aquí podemos empezar a tomar nota, y es la siguiente, que trabajemos con gráficas, seamos amigos de la intuición. ¿Qué hablamos con la intuición? Entonces, que por ejemplo, si yo tengo una gráfica que habla de millones de suscriptores dentro de alguna información, por ejemplo, Netflix y Disney, pues lo recomendable sería no pensar en colocar una barrita verde para Netflix y una barrita naranja para Disney. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos ya en la psique aquí ya metido como una ideita de cómo son los colores y Netflix siempre lo hemos visto con un color como rojo, como negro y a Disney como con azules, como con blancos. Entonces, más bien de colocar una gráfica así, colocaríamos una gráfica que nos esté ayudando mucho, mucho sobre el tema de la intuición. O si estoy comparando, por ejemplo, no sé, algo de agua con algo de tierra, pues obviamente uno siempre se imagina que el agua es azul y siempre, por ejemplo, que la tierra es verde o café. Entonces siempre manejemos esos conceptos muy asociados hacia lo que nos lleva la intuición, pensando siempre en que el color debe estar muy relacionado con aquel elemento que estamos analizando dentro de nuestros gráficos. Por otro lado, la invitación a la moderación del color. Yo sé que nos quedan muy lindos estos gráficos con todos los colores, con arco iris, con estas variedades que nos ayudan a resaltar. Y esto, pues digamos que muchas veces lo sentimos, pero pues a veces somos muy novatos en el tema de colocar los colores. ¿Por qué? Porque esta cantidad de información no nos permite resaltar aquellos elementos que son importantes. Es mucho mejor utilizar de pronto una sola gama de color y resaltar, que lo miremos después en el enfoque, cuál va a ser el valor que uno necesita. De esta manera, la gráfica se estabiliza mucho más, comunica mucho más información y realmente le da énfasis a lo que es importante. Entonces, fuera de manejar la intuición, debemos ser muy moderados en el manejo del color, en el manejo en el uso de los colores, pensando que deben estar ahí y que todos deben estar a conciencia. Finalmente, pues, perdón, ese no es un finalmente. Debemos pensar mucho en la consistencia que deben tener los gráficos. Si yo tengo dos gráficos diferentes, en este caso uno de los gráficos me está señalando todo lo que es, no sé, algunos datos de las zonas norte y centro que hemos venido trabajando y norte lo he colocado en un color verde y en un color, pues digamos como un morado. Aquí, si la otra gráfica que tenemos aquí, la gráfica de líneas, también es una gráfica que habla de los dos mismos sectores, norte y centro, no deberíamos dejar este en verde y aquí el norte en una línea azul y el centro en morado y una línea en color naranja. Lo que queríamos hacer es mantener como esas consistencias cuando estamos hablando de los segmentos
para que todo mantenga la misma línea de color. Y si yo mantengo todo en la misma línea de color, entonces ya sé que siempre el verde, no importa la gráfica que yo elija, va a ser relacionada con el norte. Y la gráfica de color lila, bueno, o morado, siempre va a estar relacionada con el color del centro. Es decir, que nos va a permitir a nosotros mantener un diálogo, una comunicación. Y si pensamos en estos segmentos norte o centro como unos personajes, como unos protagonistas de nuestros datos, el protagonista siempre va a ser el mismo. No vamos a tener otro protagonista aquí apareciendo en una historia diferente, de otro color. Entonces el manejo del color se hace muy importante porque yo cuando asigno mis segmentos o cualquier otro elemento que tenga, mantengo esa unidad de color a lo largo de toda mi presentación de datos y de verdad facilita muchísimo la lectura. Y pues un tema es la claridad. En este enfoque de la claridad en el manejo del color, aunque hablamos de la moderación del color, cuando tenemos muchos elementos que van a estar en la misma gráfica y que no hay manera de, digamos, eliminar alguno, dejar algunos por fuera, pues simplemente lo que hacemos es que pues los coloreamos de diferentes líneas y nos permite entonces a nosotros mirar de pronto una traza. Si pudiéramos hacer gráficos interactivos que nos permitan quitar o poner elementos, eso también nos favorece mucho. ¿Por qué? Porque yo a través de los colores puedo mirar el comportamiento y por sobre todo distinguirlos. En el manejo del color creo que esto nos favorece muchísimo el ejercicio. Si hasta aquí pues tenemos alguna duda, como les digo, está abierto el chat para que me escriban, me consulten, como siempre estoy presto a responder todas sus inquietudes. De otro lado, si queremos realmente utilizar algunos colores, hay una invitación clarísima y es a semaforizar. Si yo tengo algún dato, sobre todo un dato asociado con un indicador, y yo tengo algunos límites, como podría decir uno, por debajo de 60 lo voy a dejar rojo, entre 60 y 80 lo voy a dejar amarillo, y entre más de 80 hasta 100, si son porcentajes, lo voy a dejar en verde. Entonces yo podría hacer lo siguiente, podría marcar en colores rojos aquellos que no han cumplido algunas metas o algunos límites establecidos, en amarillo aquellos que están con observación y en verde aquellos que vale la pena resaltar. Las semaforizaciones también nos ayudan mucho a que no solamente estamos diciendo los datos, sino que el color se convierte en una herramienta de comunicación adicional en la cual yo puedo llegar a ver cuáles son aquellos elementos que se resaltan y se diferencian del resto o cuáles son aquellos que están demasiado bajos y hay que ponerles un poco más de énfasis en este ejercicio que estamos trabajando. De otro lado, pues también yo puedo decir, no quiero trabajar una semaforización, o sea, no quiero trabajar unos colores específicos, sino hacerlo de pronto por intensidad. Y entonces digo, entre más grande sea el valor, más oscuro debería ser, entre más pequeñito, más claro, resaltando pues algunos resultados de indicadores. Entonces no solamente puedo pensarlo como un semáforo que va de algunos colores, sino también como algunas gradaciones de intensidad. Pero es muy importante y es de verdaderamente valioso tener en cuenta que no solamente debemos tener la clasificación como intensidad, sino que debemos incluir siempre una tabla de referencia que nos diga cuándo es muy bajo, cuándo es muy alto. Que al leer uno el gráfico no te va a preguntar cuál es el color más, o que si el más clarito es el mejor, o que si el más oscuro es el mejor, sino que siempre tengamos alguna línea de referencia o algún elemento adicional, en este caso la barra de gradación aquí, que nos dice cuál es la referencia que nos da para el comportamiento de estos datos. Como se dan cuenta, el color se convierte en esa herramienta fundamental que nos ayuda a trabajar, que nos ayuda a entender y a, pues, a entender y manejar muchísimo mejor nuestros datos en la presentación. El color gris quizás es el color más importante dentro de cualquier gráfica. Como habíamos hablado del ejercicio de la moderación, el color gris realmente nos permite tener nuestra base, es como nuestro lienzo en blanco sobre el que podemos trabajar y nos permite resaltar todos los elementos que queramos resaltar. Si yo tengo fondos amarillos, si tengo fondos rojos, si tengo fondos brillantes, simplemente van a estar ahí, tal vez, digamos, saturándonos un poco la observación, pero el color gris nos permite descansar la vista y realmente dirigir la atención hacia donde nosotros queremos tenerla. Entonces, pues es muy importante realmente utilizar el color gris como, como esa base sobre la cual podemos construirlo. Además que el gris combina con todo, entonces si yo quiero trabajar unos colores rojos, me sirve el gris. Si yo quiero trabajar unos colores amarillos, me sirve el gris. Unos azules, unos naranjas, unos verdes, como en este caso, el gris siempre nos va a servir porque él nos va a permitir decir, aquí yo tengo un planteamiento base y sobre lo demás yo puedo trabajar. Igualmente podemos trabajar mucho con la intencionalidad.
Y es que nosotros ya tenemos un ámbito cultural, nuestras mentes ya tienen algunos elementos sobre los que estamos trabajando. Y si yo quisiera preguntarle a la gente, por ejemplo, a dónde prefiere vacacionar, en la playa o en la montaña, podríamos hacer uso, por ejemplo, de cosas como estas. Colorcitos como este degradado playa, en el cual tenemos como el azul, que lo asociamos con el azul del mar, y al mismo tiempo vamos viendo cómo se convierte en el amarillo de la arena de la playa dorada. Entonces, si uno lo piensa, uno dice, sí, esto parece una playa, mientras que si yo pienso en una montaña, pienso que la parte de abajo de la montaña es como verde y va subiendo poco a poco a un gris, porque se va convirtiendo como en el pico rocoso de la montaña. Entonces, siempre debemos trabajarlo con intencionalidad. Y recuerden, este es un tema clave. No todos vemos los colores de la misma manera. Digamos que lo que para mí es un rojo es la forma en la que yo toda la vida he visto mi rojo. Y no sé cómo ven los ojos de las demás personas. No sé si las otras personas, lo que yo veo rojo, ellos lo ven verde. Y para ellos pues simplemente es verde y para mí simplemente es rojo y no sabemos si todos vemos el mismo color. Entonces tenemos que tener en cuenta los altos contrastes, las altas definiciones y entender que nuestro público siempre ve los colores de una forma que no sabemos si nosotros lo estamos viendo bien. Hay que tener muy en cuenta esto porque el manejo del color, debido a que tiene como ese control biológico que les estaba hablando hace un momentico en cuanto a las barreras, es el que nos debemos tener en cuenta y poderlo manejar. Si hasta aquí tienen una inquietud, como siempre, la pueden dejar en los comentarios antes de pasar al tema de tipografía e iconografía. Entonces, pues, están abiertos los canales dependiente de cualquier cosa. Pero bueno, ya que pasamos al primer elemento, que era el tema del color, pensemos en la tipografía y en la iconografía. Con relación pues a esos dos elementos, lo primero y lo más claro como siempre es que la mejor práctica es utilizar tipografías legibles. Yo tengo perfectamente claro que tenemos muchísimas tipografías que existen para cargar y para colocar en nuestros gráficos, letras cursivas, letras incluso con figuritas, hay muchísimas cosas, incluso hay canales donde hay páginas web donde uno consigue tipografías espectaculares. Pero sin embargo, fíjense que estas tipografías son muy complejas porque al leerlas pues vamos a tener pues dificultades, sobre todo si hay, por ejemplo, sobreposición de los elementos incluidos, digamos, el punto que se ve acá sobre las letras o si los textos, por ejemplo, están sobrescritos, ya que no nos permiten serlos. Para ello, por ejemplo, Numeron utiliza la tipografía especial de eh, Arial. La tipografía Arial y Arial Black son tipografías que han sido diseñadas exclusivamente para tener, digamos, esa lecturabilidad y que se puedan ver desde lejos. Entonces es mucho mejor utilizar tipografías que sean legibles en gráficos. Aquí, pues, aunque estamos trabajando en unos temas de edición gráfica, no tenemos, por ejemplo, la idea de un póster o de una publicidad donde yo me pueda utilizar letras especiales. Aquí tenemos que buscar es la claridad y el enfoque, como se dan cuenta, y supongo que a todos el enfoque les dio hacia este punto rojo donde decía Colombia. Entonces, pues, tenemos que mejorar también ese enfoque con el manejo del color, ya lo veremos un poco más adelante, pero es mejor mil veces utilizar letras que sean claras. Fíjense que a pesar de que no he movido de posición las letras, si las coloqué, digamos, en una tipografía, en este caso obviamente Arial, que son mis favoritas, o el Century Gothic, Roman, Time Roman también, no tanto, pero que nos facilitarían mucho la lectorabilidad de nuestros gráficos. Ahora bien, no solamente las tipografías, sino también hay que tener en cuenta el tamaño. No es recomendable utilizar textos muy pequeños o tampoco aquí en los bordes de los márgenes o si tienen los valores muy pequeños. Porque como les decía, esto sí se va a proyectar, tanto si se va a proyectar en un auditorio donde estamos hablando con todo el mundo, como si de pronto vamos a estar transmitiéndolo aquí por internet y ustedes están viéndolo en una pantallita pequeñita o si alguno de ustedes, por ejemplo, lo está viendo en su celular, me imagino que le toca forzar la vista un poco. Entonces es mejor pensar en colocar, obviamente, unos textos de tamaño más grande que sean comparativamente. Al fin y al cabo tenemos mucho espacio en blanco en algunos gráficos que nos permiten ir acomodando los textos y podemos utilizar incluso líneas para que no nos quede, digamos, sobrecargada o sobrescrita la información unos sobre los otros elementos. Así que uno podría pensar mucho que en el tema de la tipografía el tamaño es importante, tratando de aprovechar todo el espacio y tratando de no recargar. Fíjense que no está recargado este gráfico. Tiene unos colores azules, negros y rojos y creo que ahí tiene todos los datos y se pueden apreciar directamente. Entonces la tipografía, el tamaño, que es muy importante también, y pues quizás
debemos considerar que cuando yo estoy montando un gráfico, este gráfico, digamos que lo tengo aquí, debo incluir siempre un título. Es decir, yo puedo tener aquí este que dice grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, pero no nos dice nada más. Los datos obviamente son datos ficticios. Entonces yo simplemente puedo decir, mejor agrego un título y al agregarle un título al gráfico ya estoy contando qué está pasando acá. No basta con tener los colores, no basta con tener las etiquetas, sino que además se debe poner, y obviamente el título tiene esas condiciones, debe tener pues una tipografía legible, un tamaño considerable para que se pueda leer sin opacar al gráfico, porque eso también nos puede suceder, que colocamos un título completo. Hace poquito tuve la oportunidad de ver una encuesta y decía algo así como, de acuerdo con la atención prestada durante su bueno, asistencia a nuestra institución, ¿qué opina usted del trato recibido por parte del colaborador que lo atendió? Y colocaron toda esa misma pregunta dentro del título acá. Entonces el título se comió la mitad del espacio de la gráfica y no nos dejaba. El título debería ser satisfacción con la atención o algo así. Que sea muy claro el título, pero que al mismo tiempo, pues digamos, le permita a uno documentar en qué estamos trabajando. Ahora bien, fuera del título es importante que agreguemos una descripción, porque aquí nos dice clasificación por grupo, pero no nos ha dicho de qué. Podríamos decir que le podemos agregar un textico adicional que diga puntaje requerido por cada equipo para clasificar en los grupos eliminatorios del torneo nacional de ajedrez. Ahora, esta gráfica integrada de esta manera, pues ya no solamente nos dio un título, nos dio un texto, aquí abajo podemos ser un poco más explícitos, aún le damos protagonismo a la gráfica porque la gráfica es el protagonista en este ejercicio y en todo lo que presentemos de datos, pero los textos nos complementan, nos ayudan a entender qué está pasando y pues nos favorece mucho el ejercicio. ¿Podría hacer algunos elementos adicionales? Claro, yo le podría agregar además de eso una imagen de referencia. ¿Qué pasa si yo adicionalmente a eso le coloco una piecita de ajedrez? ¿Y por qué no sirven las imágenes de referencia? Porque es que las imágenes de referencia, si yo tengo, bueno, puede ser esto impreso y estoy revisando hojas, pues tengo que buscar la de ajedrez, pues con la imagen de referencia hago una referencia muy rápida mental y de una vez ubico el gráfico. Si tengo una presentación de PowerPoint y alguien me dice devuelva así, muestra tal gráfica, muestra tal otro, claro, la imagen de referencia de una vez me permite en la miniatura de la diapositiva decir, ah, esta diapositiva que estoy buscando. Entonces, conseguir imágenes de referencia le favorecen a uno. Lo mismo si yo tengo, no sé, varias páginas en una presentación de Power BI o cosas por el estilo, las imágenes de referencia le permiten a uno navegar rápidamente y entender, sobre todo, diferenciar el gráfico de los demás. Si fueran gráficos con baloncesto, ajedrez, no sé, fútbol, esgrima, natación, las imágenes de referencia me ayudan a orientar y a identificar mis datos. Ahora, aparte de incluir las imágenes de referencia, sería interesante agregar la imagen corporativa porque hay que saber quién o qué está haciendo. Faltarían algunos elementos, obviamente como los periodos, como la determinación de las fuentes y todo lo demás, pero digamos que agregar esto complementa muchísimo de un gráfico inicial que decía simplemente grupo A, grupo B, grupo C, a tener algo así porque uno aquí ya lee y ya entiende todo este gráfico. Y muchas veces este gráfico habla solo, teniendo obviamente mucho cuidado de que el gráfico no esté saturado. Entonces, pues no nos satura, no nos recarga visualmente, no nos cansa la lecturabilidad y sí nos brinda suficiente información. Ahora, hay un elemento que es clave y es el tema de la iconografía. Cuando yo hablo de la iconografía, tengo aquí unos datos, hombres contra mujeres, y puedo colocar mi gráfico, puedo proyectarlo y todo lo demás. Pero tiene un recurso auxiliar muy importante y son los iconos. Muchas veces agregar iconos dentro de un gráfico le permite a uno utilizar y leer, digamos, mucho más información porque ya no solamente tengo el nombre o la etiqueta que tiene aquí abajo o la tipografía o el texto que tiene aquí abajo, los valores que están aquí arriba, sino que además tiene unos iconos que de una vez le hacen a uno traer la referencia. Muchas veces cuando tenemos, sobre todo cuando tenemos barreras de entendimiento o de idioma, pues la iconografía pasa. Yo no sé si ustedes han visto, de pronto si han visto alguna publicidad que los viajeros y los mochileros compran unas camisetas que tienen una serie de iconos en el pecho. Esta serie de iconos, si ellos van a algún país donde no pueden hablar el idioma, pues simplemente lo que están buscando, ellos señalan lo que necesitan. Ellos dicen, necesito buscar dónde pasar la noche, o necesito ir al aeropuerto, o necesito una casa de cambio. Entonces, pues pueden ir simplemente al lugar donde estén yendo y allá señalan en su camiseta qué están buscando y de acuerdo a lo que están buscando, a pesar de que haya una barrera de idioma, logran comunicarse. Lo mismo podemos nosotros hacer aquí, no solamente con los
camisetas, sino también con los gráficos. Uno con los gráficos podría pensar en que podría obtener una iconografía que le ayuda mucho a interpretar y a entender estos gráficos. Y pues no sé, no he visto todavía preguntas en el chat, pero pues si las tienen quedan pendientes, porque pasaría al tercer punto clave en el tema de la visualización incluyente y es el enfoque. ¿Y en qué me refiero al enfoque? Dentro de todos los datos que uno tiene, siempre hay algo que uno quiere resaltar. Supongamos que si uno trabajara en un banco y trabaja en el banco A y quiere mirar cómo están los ingresos de los diferentes bancos de la zona o del país donde trabaje, pues uno quiere mirar cómo está el de uno, ¿cierto? Comparado con todos los demás. Yo sé que a ustedes les ha pasado que si tienen la oportunidad de entrar a Google Maps, han buscado dónde queda su casa. Entonces, el enfoque es justamente darle siempre como ese foco, como esa línea de la mirada, para que cuando la persona esté viendo el gráfico sepa hacia dónde dirigir su vista, enfocando los objetos. Entre ellos, pues voy a trabajar siempre con los mismos datos, pero vamos a mirar cómo cambian. Podemos tener una ciudad y simplemente podemos decir, voy a cambiar la forma justo de aquel elemento al que quiero darle el enfoque. Entonces, si son unos valores de unas ciudades y yo quiero que Bogotá sea la que más se ve, yo vivo en Bogotá y pues obviamente resalto el elemento de Bogotá porque es que quiero ver, entonces cambio la forma. Cambio simplemente la forma a, en este caso una torrecita, y así yo entonces ya le doy enfoque y digo, ah, claro, directamente yo paso a mirar este elemento. Y es una de las formas muy claras en las que yo puedo, pues, modificar el enfoque y enfocarme justamente en lo que estoy mirando. Pensemos que yo, por ejemplo, tuviera un gráfico de dispersión como que estábamos viendo ahorita de las ciudades, que habíamos saltado el puntico en rojo. De pronto todos los coloco en puntos circulares y uno lo coloco en un punto triangular o en un punto cuadrado. Con eso puedo darle enfoque o le coloco puntos cuadrados a aquello que yo quiero que realmente se resalte. Una de las formas entonces de dar enfoque y orientar la visualización de los datos hacia el dato que nosotros queremos llamar la atención es cambiando la forma del elemento. Otra, pues sí, puede ser simplemente el marcándolo. Entonces, tengo yo todos los datos y lo que hago es que a que quiero resaltar, le coloco un marquito. Con ese marquito ya, entonces simplemente yo digo, aquí tengo una forma de resaltar aquel elemento que yo estoy viendo. Puede ser muy común. O si yo tengo un objeto y estamos mirando sus bordes, pues sus bordes también pueden ser. ¿Por qué? Porque hacemos énfasis o hacemos enfoque en aquel que es el que más se resalta. Entonces, pues no es complicado porque ya siempre que yo tengo mis objetos, pues a uno le coloco un borde especial, un borde más grueso y sobre ese borde más grueso simplemente digo aquí es donde quiero hacer énfasis o en quién quiero hacer énfasis. He sido un poco cuidadoso de no colocar aquí adicionalmente los datos para efectos de la presentación, pero recuerden que ya hemos visto que se agregaban títulos, valores, todos esos elementos que nos dieran. Aquí es por simplemente seleccionar los temas de enfoque. Finalmente, pues podemos mirar los temas de la saturación y es que en vez de resaltarlos, de pronto coloco un poco más oscuro o un poco más claro aquel elemento que yo quiero resaltar. Simplemente digo, voy a colocar los colores para dejar mucho más saturado aquel o aquellos que me interesan. Dejo de fondo los que no me interesan para no afectar. Y pues obviamente hay una manera clarísima de levantar el enfoque que se discutió en el primer apartado y es en el color. Cambio el color de aquellos elementos a los cuales necesito colocarles ese nivel de enfoque. Entonces, claro, cuando yo hago una visualización incluyente, tengo que pensar en el color y aquí vuelvo a pensar en el tema de las personas con daltonismo. Estos colores deben ser altamente contrastantes, deben ser colores que se puedan diferenciar mucho, discúlpenme, de todos los demás, que las personas que sufren de algún problema de diferenciación de colores, como decíamos, como el daltonismo, puedan entender y decir, ah, claro, este es el gráfico que se resalta. No lo habíamos visto hasta ahora, pero es parte de la inclusión que nosotros podemos ver. También, si no queremos, podemos hacer un ejercicio importante y es trabajar con las texturas. Entonces, yo podría decir, no, entonces el gráfico de rayitas es el que yo quiero que se vea, o dejo todos los demás en rayitas y este lo dejo acá. Y podría hacer combinaciones para que todo el mundo lo lea. Entonces utilizo texturas y colores, combinando los texturas, colores y enmarcados, que también nos podrían decir para efectivamente dar el enfoque. Como siempre, teniendo en cuenta uno de los principios que hemos dicho hace un momento, que es el principio de la moderación. Entonces no puedo colocarle texturas, colores, enfoque, forma. Entonces digo, no, es que el triángulo de rojo, toda la gráfica es gris, el triángulo rojo que está con la textura lineal y además enmarcado es el que es, obviamente, pues se va a diferenciar mucho, pero pues la gente va a tener que tener muchos elementos de referencia y podrían considerarlo ajeno a lo que estamos analizando originalmente. Por lo tanto, pues uno, como siempre, moderación es una palabra clave.
Y aquí podríamos mirar entonces también que podemos hacer enfoque sobre las texturas. Finalmente, podríamos resaltarlo. No sé por qué insisto mucho en las palabras finalmente si no es el final. Colocarle un brillo. Yo le coloco un brillo. Aquí esto, por ejemplo, Excel tiene esta opción y pues obviamente se resalta porque queda como iluminadito aquel que nos llama mucho más la atención. Procuro a veces que las iluminaciones o las sombras o cualquier efecto que yo le coloque pues sea altamente diferenciador de los que están allá. Con eso nos facilita también mucho este ejercicio de hacerle enfoque a aquellos datos que necesitamos. O uno de los efectos que más me ha gustado últimamente es el tema del enfocado. Lo que hacemos es dejar enfocado aquellos elementos que tenemos que resaltar y desenfocamos los demás, los dejamos como un poco borrosos, como si estuviéramos haciendo una foto. Y esto le da mucho relieve a la imagen sin tener problemas de estar, pues digamos, saturando demasiado, porque pues yo veo aquí Bogotá como más adelante y nosotros los veo como si fueran borrosos un poquito atrás. Un estilo un poco fotográfico, pero muy bonito que realmente nos ayuda a entender la información haciendo que aquello que realmente nos interese sea lo que se resalte. Y pues también podemos cambiar el estilo. Si tenemos algunos gráficos con algunos estilos de líneas curvas y colores, pues nosotros lo colocamos en una línea recta o al contrario, o miramos cómo podemos cambiar, por ejemplo, el estilo de la letra o el estilo de los valores o lo que tengamos para que haya un elemento que se destaque. Y eso nos permitiría mucho enfocar la información, mirando y pensando siempre en dónde estamos haciendo todo el ejercicio. Teniendo en cuenta esto, pues voy a dejar algunas buenas prácticas que vamos a tener nosotros muy presentes en todo este ejercicio de visualización incluyente de datos. Insisto nuevamente, si alguien tiene alguna duda o pregunta, tenemos el chat abierto para atender sus inquietudes. Respecto a estas buenas prácticas, pues el primero es que cuando tenemos información hay que mostrar los datos resaltando aquello. Entonces, aquello que nos parece importante. Entonces tengo aquí, por ejemplo, una gráfica de puntos, esta gráfica de dispersión de los elementos, pero me interesa resaltar algo. Entonces, en vez de utilizar todo así, es mejor colocar una gráfica, por ejemplo, en tonos grises, contrastar con un color, como lo hicimos en Colombia, que creo que todos dirigieron la vista ya cuando la estábamos viendo, y decimos, aquí estamos nosotros. Entonces, al mostrar los datos, al mostrar los elementos, ahí mismo, al integrarlos con todo lo demás, pues simplemente podemos darle ya un discurso a la imagen. Ya tiene un contenido que se puede entender. También a veces menos es más. Estas gráficas son muy bonitas, tienen, y esta también que hemos visto hace un rato, tienen su relieve en 3D, tienen sus barras de identificación, sus códigos, están en tercera dimensión, tienen sus sombras, un degradado de fondo gris, todo lo demás. Pero como les digo, de pronto empiezan a distraernos los valores porque lo que menos protagonismo ha tenido aquí son los valores. Si yo lo dejo a veces así, reducir el ruido y dejar gráficas limpias, gráficas obviamente que estén complementadas con otros elementos, pero que no tengan elementos distractores dentro de la gráfica, la hacen mucho más incluyente. Si lo pensamos desde el tema del daltonismo, aquí podrían empezar a fundirse los colores de las barras con los colores del fondo y la persona podría perder, digamos, el enfoque de lo que está buscando y no sería tan fácil que fuera accesible para todos. Mientras que obviamente esta sí no tiene posibilidades de que se nos reduzca las cosas. Menos es más sin caer en el simplismo. Tal vez lo que debemos buscar es, y por eso la palabra que yo he usado varias veces es moderación. Es decir, no tan, digamos, emocionados. A veces nos emocionamos, sobre todo cuando estamos empezando a hacer gráficas y queremos utilizar todos los diseños, todos los colores, todos los fondos, pero a veces también pasamos a ser demasiado simplistas. Entonces, digamos que ya somos tan, digamos, ¿cómo decirlo? Tan simples, tan básicos en el tema de montaje gráfico que quizás no dejamos información para aportar. Debemos pensar mucho en, pues, comunicar información de la mejor manera posible. Y lo mejor es, ni decían por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Y pues obviamente si podemos integrar, es mejor integrar los textos. Entonces tenemos aquí una gráfica lineal, tiene aquí abajo su, digamos, su leyenda de soporte, pero quizás pueda ser mucho más interesante si lo hacemos de esta manera. Los textos van integrados a las líneas, nos permiten ir observando los caminos y pues los colores, fíjense que los colores de los textos son el mismo color de las líneas en cada caso y nos van permitiendo a nosotros hacer esas integraciones. Estas son excelentes prácticas que ayudan a complementar los datos, más porque tenemos espacio en blanco donde podemos, espacios negativos, podemos complementar la información. Entonces, pues, dados estos ejemplos, dados todos estos elementos, podemos presentar en algunos casos, unos casos de éxito, los cuales lo hacen muy bien. Uno de ellos, por ejemplo, es la página Estatista.
La página estadista tiene información de todo y fíjense que tiene todo. Está pues, una descarga tal cual y de una vez tiene un título, cómo se hace pues el tema del mineral en Ucrania. Contiene también aquí una descripción, incluso segmenta unos elementos, hace un excelente manejo del calor, resaltando pues algunos elementos que le interesa colocar, coloca algunos elementos de soporte, agrega una fuente, pues nos dice por ejemplo si tiene alguna descripción que tiene que hacerse, por ejemplo que es limenite, entonces coloca la descripción aquí e incluso colocan en alguna parte que ellos son estatistas, es decir, colocan todos los elementos y uno dice cuando yo leo esta gráfica no necesito, pues de pronto que no sepa temas de manejos de minerales o cosas por el estilo, pero sí puedo decir que yo leo estos datos directamente sin que nadie tenga que contarme nada más porque el gráfico ya me está contando toda una historia. Otro ejemplo, digamos que esta pues tiene un color único, también de estatista, es esta, en la cual pues están hablando de importaciones de aceite de petróleo y pues dependiendo de los diferentes lugares que vienen, nos dice incluso las unidades de medida y aquí hacen un muy buen manejo de color porque hay muchas líneas, pero no tienen problema las líneas porque ellos al final colocan el dato en cada línea, colocan las barritas, los colores que se van asociando y se mantienen bien y a pesar de tener varios colores en uso, a pesar de tener varios elementos que se están presentando acá, de pronto con demasiada información, los colores nos están ayudando, incluyendo un título, una descripción, de pronto una leyenda, una fuente e incluso iconos de referencia por si uno quisiera mirar algunas otras cosas. Estas gráficas son muy complementarias. Podemos mirar otras buenas prácticas, por ejemplo, esta gráfica. Esta gráfica está hablando qué hacen de los 7 billones de personas que somos en el mundo, qué hace cada uno. Y fíjense que aparte de utilizar colores, porque utiliza una gama de colores específicas, él coloca unos iconos que ayudan a identificar cada uno de los elementos y obviamente los porcentajes que además se extienden más o menos dependiendo. Entonces fíjense que por ejemplo el 5 y el 6% tienden a ser más corticos, mientras que el 26 o el 23% tienden a ser mucho más largos y entonces le ayudan a uno a interpretar la información y a entenderla. Fíjense que yo no necesito hablar mucho porque si yo me siento a leer este gráfico solito, sin mayor dificultad puedo preguntarme cuánta gente tiene más de 64 años. Y una vez puedo decir, 577 porque complementan la etiqueta con el dato y representan el 9% de la población. O este que me gusta mucho porque este finalmente es un gráfico de barras, solamente que se le hicieron algunos cambios. Y es qué porcentaje de las personas en grupos de edad utilizan las redes sociales. Bueno, utilizan, sí, las redes sociales. Y si se dan cuenta, entonces están los grupos de edad de 13 a 18, 18 a 29, 30 a 49, 50 a 64 y más de 65. Y lo que hicieron fue colocar como personas, digamos que en 13 a 18 un joven, 18 a 29 pues alguien, pues un niño, un joven, aquí una persona adulta, aquí ya una persona madura y aquí ya una persona mayor. Incluso colocan el detalle del bastón y colocan los valores de las barritas y la altura de los valores de las barritas, o vaya, la altura de donde están los valores corresponde más o menos a la altura de las barritas, teniendo obviamente esos rangos. Entonces, esto finalmente es un gráfico de barras, pero uno no lo ve como un gráfico de barras y puede entenderlo e interpretarlo fácilmente. Aquí, pues, como les digo, tiene una visualización que es muy influyente, cualquiera podría leerlo. Fíjense que a pesar de que está en inglés, a pesar de que el título está en inglés, nosotros tenemos la capacidad, hablando español nativo, de entender el gráfico sin mayor dificultad. O sea que sí nos permite acercarnos a los datos. ¿Y qué herramientas existen entonces para hacer estos tipos de visualización incluyente? Porque miran, muy bonito, John, pero ¿y cómo lo hacemos? Pues hay varias maneras de hacerlo. Lo primero, existen muchas pruebas de daltonismo. Es importante que nosotros podamos mirar y que podamos hacer pruebas de daltonismo. Existen páginas web y no mencioné aquí ninguna en especial porque la verdad casi que uno entra y dice páginas web de pruebas de daltonismo en las cuales uno podría mirar y decir, oiga, ¿cuáles son aquellos colores que realmente yo puedo contrastar? Los naranjas con los verdes, los azules con los morados, los verdes con los amarillos. Todo este tipo de cosas se pueden conseguir en internet fácilmente y le permiten a uno pues definirse efectivamente dentro de nuestras personas. Sobre todo si yo, por ejemplo, voy a presentar un gráfico a mi jefe o a un cliente, puedo preguntar de una vez o hacer estas pruebas con ellos y decirles, quiero mirar que usted pues pueda entender los colores que estoy trabajando. También existe pues una página que se llama Adobe Color. Adobe Color le permite a uno realizar, entonces uno dice, no, es que por ejemplo quiero hacer mi gráfico en verdes o en naranjas. Entonces le dice, bueno, ya le voy a mostrar cuáles son los posibles colores con los que puede hacer combinaciones de manera que esas combinaciones de color sean válidas para todo el mundo. Adobe Color es una página de servicio gratuito. También
Está pues obviamente Excel. Excel le permite a uno hacer muchas gráficas, muchos elementos que basados en las gráficas que, bueno, los colores que se tengan, podemos hacer. La gran mayoría de los gráficos que mostré aquí, sobre todo en los temas, por ejemplo, de enfoque, están hechos en Excel. Entonces, uno podría mirar efectivamente para usar herramientas con Excel que le permiten hacer todo este tipo de cosas, personalizarlos. La verdad, y aquí no voy a hacerle publicidad a mi empresa, pero sí es importante aprender a manejar Excel para todo. Para todo, no importa si ustedes están trabajando en una industria farmacéutica y necesitan hacer gráficos, necesitan saber Excel. Pero si están trabajando en una firma de abogados y van a tener que presentar resultados, van a tener que presentarlos también en Excel. Si están trabajando en un sector como el turismo o el financiero, incluso si están llevando sus contabilidades personales o tienen un pequeño negocio personal, todo esto, las gráficas les permiten hacer a ustedes seguimiento y por eso pues Excel es una excelente herramienta. La invitación, obviamente que aprendan. Cursos hay muchos, yo también ofrezco uno, pero no necesariamente tiene que ser el mío. Ir aprendiendo, obviamente ir practicando y buscándole nuevos truquitos. Para aquellos que logran hacer unos desarrollos más grandes, existen herramientas como Power BI, que Power BI está muy enfocado en la visualización de datos y permite precisamente construir ya gráficos interactivos y llegar a muchos más niveles. Pero si ustedes todavía tienen mucho más nivel y por ejemplo saben programar en, bueno, está Tableau, que también es un visualizador de datos del mismo estilo de Power BI, o simplemente si por ejemplo saben programar en Python o en R, existen librerías, en este caso presenté las de Python, como Seaborn o Matplotlib. Estas librerías son elementos adicionales que ven a los programadores en Python, que ya la inteligencia artificial ayuda mucho a hacer muchos de estos elementos y le permite a uno crear muchos gráficos mucho más interesantes. Incluso estas librerías traen gráficos mucho más complejos y visuales de lo que hemos visto en otras partes. Listo, pues llegando hasta acá, realmente quiero que la exposición dure una hora, pero estoy llegando al punto de las conclusiones y voy a dejar un pequeño espacio para preguntas. Si no las hay, pues lo miramos después. Es, primero, en conclusiones, y muy importante, siempre piensa en tu audiencia. Siempre piensa cuando vas a hacer un gráfico, cuando vas a hacer una tabla, cuando vas a hacer todos estos temas de visualización de datos, ¿quiénes los van a leer? Si yo, por ejemplo, trabajara en un sector público y digamos que trabajo con algún tipo de población, no sé, por ejemplo, adultos mayores, entonces debo pensar si esos gráficos que yo voy a colocar están en la capacidad de entenderlos el adulto mayor. Nunca pensando en qué me parece a mí bonito, o si le coloco más colores, o si le coloco porque se ve bueno. No, ¿cómo lo va a entender la gente a la que se le va a dirigir esta información? Siempre, primera conclusión, pensar en tu audiencia. Segundo, gráfica con conciencia. No coloques ningún elemento en la gráfica que no tenga algo que decir. Es decir, si yo voy a colocar una imagen, si yo voy a colocar un texto, si voy a colocar un título, si voy a seleccionar barras o si voy a seleccionar pie, es porque cada elemento debe estar pensado y debe estar pensado tanto con el cerebro como con el corazón. Y es pensar muchas veces, volviéndome al punto anterior de la audiencia, y es que la audiencia puede ser que no lo entienda o puede ser que lo entiendan demasiado bien y si yo explico las cosas demasiado sencillas, pueden decir, oiga, no soy un niño, no me insulte mi inteligencia. También puede suceder. Entonces uno debe estar graficando con conciencia, pensando cada elemento con mucha claridad dónde se debe colocar. Obviamente cuenta una historia. Nunca coloques un dato ahí como colocar una foto. Debe tener algún elemento que viene detrás de todo esto y es que el gráfico debe tratar de hablar por sí solo. Entonces debe siempre estar tratando de contarnos una historia. Si puedo hacer una charla sobre los temas de storytelling, que storytelling es coger los gráficos y contar una historia que realmente lo lleve a alguna una parte. Yo me imagino que cuando uno es niño y le cuentan un cuento para dormir, lo que quiere escuchar es el cuento y sentir la aventura. Cuando uno es grande, sucede lo mismo, pero con los gráficos estadísticos. Finalmente, incluye anotaciones, involucra los textos, coloca observaciones, no satures, pero sí, sí, incluye notas. No dejes al azar simplemente el gráfico, no lo dejes solito. Eso es realmente como cuando uno tiene, por ejemplo, un carro y lo decora. Como decimos aquí en Colombia, lo engalla. Entonces, engalladitos los gráficos se ven más bonitos. Y finalmente, pues es un uso moderado del color, es decir, sí utilizamos el color, no es una restricción, ¿sí? Pero no nos volvamos locos con el color, tenemos herramientas que nos permiten trabajar con el color. Y finalmente, pues todos los temas de textos que tengan etiquetas claras y visibles. Quizás si uno hace todo esto, tiene gráficos que todo el mundo puede revisar, que todo el mundo puede entender y que cuando uno no está presente y el gráfico quizás se comparte en otras partes, lleve la ruta y lleve el camino para que todos los entiendan. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna inquietud, alguna pregunta, algo que quieran compartir. Bueno,
No veo preguntas en el chat, entonces pues continuaré con la sesión. Igual esto va a quedar grabado en YouTube, en parte del canal de Numerum. Y de esa manera pues entonces ustedes pueden verlo si no tienen acá. Les recuerdo pues que mi intención es darme a conocer. Numerum pues es una empresa de gestión de información que ofrece cursos de asesorías en estadística, en todo lo que son manejos y análisis estadísticos de los negocios avanzados, en cursos de Excel, desde Excel básico hasta Excel para macros, programaciones financieros, científicos, desarrollos de Power BI, manejos de información, desde cómo construyo yo las bases de datos o cómo genero yo las mejores oportunidades de información para que lo que yo tengo, bien sea mi pequeño negocio o en mi gran empresa, yo pueda manejarlo. También en el desarrollo, análisis, procesamiento y visualización de resultados de encuestas y en la generación de indicadores. Simplemente puedes encontrarnos en YouTube así, Numerum, o pues obviamente también tenemos nuestra cuenta de WhatsApp, donde bueno, estamos compartiendo casi todos los días, compartimos información sobre trucos de gestiones y para información, sobre todo en este momento Excel. Tenemos obviamente nuestra cuenta de LinkedIn donde estamos compartiendo todo, o nuestro correo número, donde si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir. Quizás esto es todo lo que les tenía que contar pues el día de hoy y pues espero que realmente puedan servirle esto para que ustedes hagan mejores y gráficos mucho más incluyentes. Que tengan en cuenta que pues obviamente pueden dejar los comentarios, escribir a cualquiera de las redes sociales y sobre ellas pedir una colaboración si tienen alguna duda sobre cómo manejar su información. Realmente yo me despido como pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces.